La sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Gonzalo de la Carrera, Jorge Alessandri, Juan Irarrázaval, Cristian Matheson, José Carlos Moy, Mesa, Agustín Romero, Cristóbal Urruticoechea y de la diputada señora Sofía Cid, de María Luisa Cordero y Camila Flores, que modifica la ley 19.983 en materia de plazo para el pago de facturas emitidas por empresas de menor tamaño, boletín 14.918-03. Excusa de la diputada señora María Luisa Cordero por no poder concurrir a exponer sobre el proyecto boletín 14.888-03, actualmente en tabla, que es de su autoría, debido a que estará a la misma hora en la Comisión de Salud, de donde es integrante titular. Han presentado indicaciones por separado al proyecto de ley boletín 12.917-03 referido al remate de bienes inmuebles, los diputados señores Boris Barrera, Gonzalo de la Carrera, Enrique Lee y la diputada señora Javiera Morales, las que se encuentran incluidas en el texto comparado. Confirmación de la asistencia a la sesión de hoy del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau. Excusa del ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, por no poder concurrir a la sesión de hoy, ya que deberá atender compromisos impostergables. En su reemplazo asiste la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa. Hay una nómina de invitados entregada a esta comisión por el diputado Miguel Mellado para el proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril del 2022 y establece las sanciones que indica, boletín 14.888-03, entre los cuales propone que se invita al presidente del Banco Central, al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero y al presidente de Comercio de la Cámara de Santiago, entre otros invitados. Y finalmente un reemplazo del diputado señor Hugo Rey, que reemplaza a la diputada señora Sofía Cid en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Diputado Mellado. Sí, yo le envié, me tomé la libertad de enviarle un listado al secretario con posibles invitados para que tengamos un tema general sobre el tema del Estado de ICOM y que lo veamos de distintos aspectos. Del punto de vista de la Cámara de Comercio, del punto de vista de los bancos, del punto de vista de la ODECUS, etcétera, para formarnos una opinión. Acá va, es bastante larga la lista, pero sacamos algunas de ahí, ¿cierto? Que nos dé el marco general, presidente, antes de comenzar la votación, para la próxima, después de semana distrital, poder comenzar a escucharlo. Esa era la intención, digamos, no quise adelantarme, pero lo hice. Tiene la palabra, diputado de la Carrera. Muchas gracias, presidente. A mí me interesaría proponerles a este equipo de trabajo a ver si en esta legislatura podemos hincarle el diente al tema de la integración vertical entre laboratorios y farmacias, porque el tema del precio de los remedios no resiste más y creo que tenemos que hacer varias cosas ahí, agregarle competencia a ese mercado y también permitir temas como la importación directa de medicamentos para bajar dramáticamente los precios. Creo que todo el país nos agradecería el que pudiéramos trabajar entonces en ese sentido, y me gustaría pedirles que desde ya consideráramos invitar a actores relevantes de la industria, tanto del regulador, que es el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, como de las industrias farmacéuticas y las industrias de la cadena de farmacia, o sea, del laboratorio, para entender en qué parte se quedan trampados gran parte del mayor valor del precio de los remedios,
yo tengo la impresión que se quedan entrampados en las manos de los laboratorios y no de la cadena de farmacia, pero en definitiva que pudiéramos investigar en profundidad ese mercado y a lo mejor en esta legislatura poder lograr un beneficio para todos los chilenos. Muy bien, diputado de la carrera. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Concuerdo completamente con el diputado de la carrera en su intermedio. Cuando vino el ministro de Economía la primera vez que vino, le pedimos de que revisara cómo había funcionado la ley del pago a 30 días. Que le pedimos que lo estudiaran, ¿se acuerdan, no? Y también de los FOGAPE, me gustaría que insistiéramos, que nos diera, que le colocáramos como un plazo. O sea, porque quedó abierto, le pedimos y dijo sí, estaba a la disposición, pero quedó sin ni una fecha, sin nada. Eso, presidente. Y el tema de los FOGAPE. De los FOGAPE, claro. ¿En qué? ¿Cómo funcionaron ahora desde que empezaron ¿En qué año fue que empezaron con el FOGAPE ahora en la pandemia, con el 2020? Claro. Durante la pandemia. Claro, lo que pasa es de que como ahora el gobierno anunció de que iba a fortalecer y flexibilizar algunas normas para que las pequeñas empresas puedan acceder al FOGAPE, entonces sería importante conocer la situación hasta ahora, cómo ha estado, para después hacer la comparación. Muy bien. La propuesta entonces, diputado Barrera, es que oficiemos al ministro al respecto. Para que... Sí, que oficiemos para ver en qué está eso que le pedimos en su momento. Claro. Ok, no hay problema. No habiendo más palabras en varios, diputado Lee, diputada Baise después, por favor. ¿Acordado entonces? Esto estaría acordado. Sí, acordado entonces poder oficiar al ministro para que dé respuesta a esto. Y respecto también de la solicitud del diputado de la carrera, la tendremos presente para posiblemente en el futuro invitar a estas personas o en su defecto también hacer alguna sesión especial al respecto de esta comisión que pueda dedicarse exclusivamente a conversar un tema de la relevancia que usted ha expuesto, diputado. Diputado Lee, tiene la palabra. Señor presidente, en el mismo orden de ideas de proponer temas a la discusión y escuchar a las autoridades competentes que nos puedan ilustrar, me gustaría exponer el tema de la zona franca. El tema de la zona franca es realmente importante y esto en el contexto de que en fecha próxima se va a discutir la prórroga de la zona franca de Iquique. Y en relación a una petición que ya lleva algún tiempo del distrito que yo represento, de Arica Parinacota, en relación a que la zona franca industrial que afecta a mi distrito sea administrada directamente desde Arica y no desde Iquique como ocurre en este minuto. En ese sentido me gustaría también proponer que el propio ministro de Economía nos ilustrara en relación a lo mismo. Yo le hice esa pregunta cuando nos visitó, pero quedó sin respuesta en ese día. Entonces, entendiendo de que está todavía muy próxima a la instalación del gobierno, me gustaría que alguna autoridad competente en la materia de zona franca nos pudiera exponer. Para que ponga sobre la futura prórroga de la zona franca en Iquique. Que se exponga en relación a la próxima prórroga a la zona franca primaria de Iquique y en relación a la solicitud de autonomía en la administración de la zona franca industrial de Arica Parinacota. Muy bien, diputado Lee. Se tomará nota y se verá también la posibilidad de poder invitarlo. En este caso, lo que en algunas otras comisiones hemos hecho para este tipo de situaciones, a veces adelantar un poco la comisión, o sea, ponerle una media hora más al principio, por ejemplo, comenzar a las 5 de la tarde para poder tener algún espacio para las situaciones como la que plantea usted o la que plantea el diputado de la carrera, para que también lo tengamos en consideración en algún minuto. Diputada Baise. Gracias, presidente. Bueno, en otro tema que lo podamos abordar un par de sesiones más, me gustaría que también el ministro, junto al director nacional de Cernatur, nos entregaran información respecto a los planes más específicos que hay de turismo y que tienen que ver con reactivación económica, que afectan sobre todo las MIPYME, sobre todo en mi zona y hacia el sur en general, donde tenemos hace tiempo ya años que estamos intentando romper la estacionalidad, porque en las fechas de invierno no es muy difícil.
y además se asocia con lo que planteé y que se ya resolvió. Ahí teníamos una diferencia con el diputado por el tema de los pasos fronterizos, que se anunció que en mayo ya se retoman y eso se abren, digamos, va a haber más flujo de personas, que era una de las razones de reactivar desde el punto de vista turístico también. Ahora en esta época de invierno no es tanto el flujo, pero de todas maneras tiene un efecto que no es menor, entonces saber cómo vamos a enfrentar desde el Ministerio de Economía, Sernatur, qué planes tiene, por ejemplo, en relación a los viajes de adultos mayores, que antes se hacían, bueno, todo eso quedó en nada por la pandemia, y ahora saber cómo bien en específico y desde ahí poder hacer propuestas. ¿Ah? Saber, en realidad, en definitiva, es desde el área de turismo, poder conocer los desafíos y objetivos que tiene el gobierno a través del ministro, y particularmente en la zona sur, digamos, porque tiene que ver mucho con la estacionalidad, insisto en ello. Sí, del todo interesante lo que usted plantea, diputada Weisse. Lo que creo que sería quizás pertinente en algún minuto es poder invitar a la subsecretaria de Turismo para que pudiese venirnos a exponer respecto de la temática que usted presenta, que es muy importante, pero también de cuáles son los planes respecto de la industria del turismo y de la difusión del turismo en nuestro país. El ministro se encuentra conectado, por lo cual vamos a dar paso a la exposición. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En el punto número 1, comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Miguel Mellado, Daniel Melo, y de las diputadas señoras Dani Sastudillo, Ana María Bravo, Sofía Cid y María Luisa Cordero, que elimina y prohíbe el uso de boletines relativos a deudas impagas al 30 de abril del año 2022 y establece las sanciones que indica. Boletín número 14.888-03. Para recibir la información respecto de esta iniciativa legal se encuentran invitados el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau Veloso, y el ministro de Hacienda, el señor Mario Barcel, en cuya representación concurre la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa Riveros, y también se encuentran invitados los diputados autores de la moción. Ofrezco la palabra al señor ministro, al señor Grau, para que pueda exponernos su visión respecto de este proyecto. Hola, disculpen, justo saliendo de otra reunión. Muchas gracias, presidente, por la invitación y la posibilidad de presentar en esta comisión. Voy a, tal como se nos solicitó, ¿no es cierto?, voy a presentar nuestra opinión como Ministerio de Economía respecto al proyecto que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril del 2022 y que establece sanciones en caso que aquello no se cumpla. Voy a hacer una presentación breve de unos 10 minutos y, por supuesto, posterior a ello podemos conversar, o entiendo también que la subsecretaria Sangüesa quiere hacer también uso de la palabra para poder dar la visión desde el Ministerio de Hacienda. Parto por señalar que a nuestro juicio los fines que busca promover este proyecto son adecuados, ¿ya? Creemos, en dos sentidos, creemos que aborda preocupaciones que efectivamente son de alta relevancia para la población. Lo primero es el nivel de deuda. El nivel de deuda en Chile es un nivel de deuda, para el caso de muchas familias, preocupante. Sin ir más lejos, aunque esto está todavía muy fresco, nuestro proyecto de retiro agotado justamente se trataba de hacer cargo de aquello, de tratar de saldar alguna de las deudas a través de los fondos previsionales, ¿no? Y lo segundo, que también compartimos a nivel de inspiración del
del proyecto en discusión es que a veces las personas tienen algún problema para el efecto del pago de ciertos créditos en un momento y el hecho de que, de que no puedan salir de esa deuda perpetúa el problema porque no puedan acceder a créditos futuros, porque creo que es la inspiración principal del proyecto. Es como si no tuvieran una nueva oportunidad, ¿cierto? Y eso claramente puede llevar a las familias a una situación de un círculo vicioso del cual no pueden salir, y eso la política pública lo debiera corregir. Por lo tanto, compartimos digamos, esas inspiraciones generales, y como voy a comentar al final de mi presentación, creo que podemos establecer un trabajo entre el gobierno y esta comisión para efectos de ver las mejores formas de solucionar estos distintos problemas. Lo que voy a comentar ahora es cuál es mi preocupación con este proyecto tal cual como está, lo que por cierto la comisión puede tomar o no dependiendo de si les parece o no estos argumentos razonables. Y voy a dividir mis preocupaciones o nuestras preocupaciones como gobierno en dos dimensiones, ¿ya? Yo diría una más fundamental y otra que es más específica, que pensaría que es de fácil corrección, ¿ya? Que tiene que ver más bien con ámbitos concretos y bien específicos de cómo están escritas algunas partes del proyecto. Para los detalles de lo segundo, podría dejar después si lo permite el presidente, a Virginia Rivas, la coordinadora legislativa, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, para que ella pudiera entrar al detalle de aquellos comentarios, y si no lo estiman pertinente es algo que podemos mandar por escrito. Yo voy simplemente a dar una visión general de cuáles son esos temas más específicos. Pero déjenme partir por nuestra preocupación principal. La preocupación principal es la siguiente: es que menos información para efectos de la asignación de nuevos créditos tiene efectos positivos y negativos en la población. Y cuál de estos dos efectos predomine depende del contexto, y hay cierta evidencia, que la podemos también compartir con la comisión, de que los cambios anteriores que se han hecho en esta línea, porque ha habido antes un par de leyes en esta dimensión, ha predominado, por lo menos en uno de esos casos, el efecto negativo por sobre el positivo. ¿Cuál es el problema que existe acá? El problema, ¿a quién afectaría una ley de este tipo? Una ley de este tipo podría afectar a personas que no tienen colaterales o que son poco atractivas para los bancos para efectos de prestar recursos, ¿ya?, pero que son buenos pagadores. ¿Por qué sucede esto? Y déjeme explicarlo por su intermedio, presidente, de la forma, ojalá, lo más clara posible. Los bancos, cuando no tienen información de una persona, lo que hacen es que le adjudican el comportamiento del promedio de las personas que son parecidas a él. Entonces, si hay una persona por ejemplo, bajos recursos y que puede tener problemas de acceso a crédito, y no hay ninguna información respecto a cómo esta persona ha pagado en el pasado los créditos, le van a adjudicar a esa persona el promedio de pagos que tienen todas las personas que son como ella. Entonces, esa persona eventualmente no le van a permitir acceder a un crédito, o bien va a acceder a un crédito con tasas de interés más altas. Por supuesto que el proyecto implica que van a haber personas beneficiadas. ¿Quiénes van a ser las personas beneficiadas? Van a ser las personas que, por distintas razones, no han podido pagar su deuda. Esas personas van a ser beneficiadas porque, al borrarse su registro, lo que va a suceder es que también le van a asignar el comportamiento promedio de las personas similares a ella para efectos crediticios. Entonces, como ilustra mi argumentación, lo que quiero señalar con esto es que una ley de este tipo genera ganadores y perdedores. Personas a las cuales beneficia, que son quienes no habían podido pagar sus créditos, en muchos casos simplemente porque no pueden, esto no necesariamente tiene que ver con mala voluntad,
y va a perjudicar a las personas que por distintas razones sí han podido pagar sus créditos. Y el efecto agregado, el efecto que domine, depende de caso a caso. Aquí no hay un argumento teórico para pensar que un efecto tendría que dominar por sobre el otro. Esa, yo diría, es nuestra preocupación principal. Eso no significa en ningún caso que el proyecto haya que, digamos, olvidarse de un proyecto de este tipo. Yo creo que hay que conversar formas, en el fondo, de ir mejorando esto para que el efecto positivo predomine por sobre ese efecto potencialmente negativo. Después hay, como comentaba antes, asuntos más específicos que tienen que ver con que a nuestro juicio se puede precisar mejor en el proyecto quiénes estarían sujetos a esta obligación de borrar ciertos registros, ¿no es cierto? Que según nosotros entendemos, la inspiración que tiene el proyecto es que instituciones tipo DICOM son las que no tengan y tengan que borrar no tengan esta información y tengan que borrarla para cierto monto de deuda, pero a nuestro juicio, de la manera en que está escrita, esto puede significar que incluso instituciones como la CMF podrían verse limitadas al uso de esta información. Y como estamos seguros que no es el espíritu de quienes patrocinan el proyecto, esto es un tema que podemos trabajar técnicamente y solucionar de forma simple. Después creo que, como comentaba antes, tal vez la parte de preguntas puede intervenir Virginia Rivas respecto a cuáles son los ejemplos más concretos de lo que estoy señalando. Ahora, déjenme terminar con algo más propositivo, ¿no? Además de nuestro espíritu de revisar esta norma y trabajarla en conjunto con quienes la patrocinan, a nuestro juicio sería muy bueno que esta comisión, en alianza con el gobierno, ¿no es cierto?, en un trabajo conjunto con el gobierno, se ponga como meta y como agenda efectivamente ayudar a las personas que están con deuda, que es un problema real, que afecta a muchas familias y que está en todo el interés del gobierno poder abordarlo. Nosotros creemos que hay una serie de modificaciones que se pueden hacer, que eventualmente pueden ir en un proyecto de ley corta, que sea relativamente simple de avanzar. Quiero simplemente hablar de algunos ejemplos en esta línea, ejemplos que por lo demás han surgido de miembros de esta misma comisión. Un ejemplo de esto tiene que ver con la modificación a la ley de datos personales, a nuestra propuesta, para que incluya la sanción a instituciones financieras por utilizar datos históricos del boletín concursal, ¿no es cierto? Como se ha dicho en esta misma comisión, sucede que la superintendencia de insolvencia tiene que publicar lo que se denomina el boletín concursal, ¿no es cierto?, que especifica, entre otras cosas, las quiebras, por ejemplo. Esta es una información que debiera ser eliminada debiera no ser utilizada en el futuro, pero lo que sucede muchas veces es que instituciones privadas guardan esta información y después la utilizan penalizando a personas que participaban en una sociedad que tuvo una quiebra. Eso es algo que la ley trata de inhibir y que hay distintos mecanismos mediante los cuales la ley no logra su propósito. Así que nuestra idea sería sancionar esto efectivamente para que no se repita, ¿eh? También creemos que se puede abordar un conjunto de medidas que reduzcan el costo del crédito, que es algo bien relevante. Después hay una agenda, digamos, más de largo plazo que tiene que ver, bueno, con el programa general del gobierno que busca que las personas, entre otras cosas, no tengan o tengan deudas mucho más bajas que la actualidad. Y también nos interesaría abordar asuntos como, por ejemplo, la cláusula de aceleración, que implica que si una persona, en algunos casos, cuando una persona no paga una cuota a tiempo, tenga que pagar entonces el total de la deuda, lo que nos parece un asunto totalmente abusivo también. Entonces, en resumen, nosotros compartimos los fines del proyecto, creemos que se puede trabajar en torno a él, fortaleciendo sus impactos positivos, y tenemos la preocupación de este potencial impacto negativo que tiene que ver con cómo un proyecto de ese tipo puede perjudicar a personas que
tienen poco acceso a crédito, pero que han tenido una trayectoria de ser buenas o buenos pagadores. Y que pensamos que eso efectivamente es algo que se puede trabajar y que, como comentaba antes, va en línea con la evidencia que tenemos disponible, que ha permitido, que ha surgido a partir de las leyes similares que han existido de este tipo en el pasado. Eso es todo lo que tengo que señalar respecto a esta ley, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Hacienda y después vamos a dar las palabras, hay una palabra ya pedida, pero le vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Nosotros teníamos también algunos comentarios. Coincidimos con el ministro de Economía en que los objetivos del proyecto son plenamente compartidos. Aquí en el Ministerio de Hacienda, de hecho, tenemos una preocupación desde el día 1 por el tema del endeudamiento y sobreendeudamiento de la población, y estamos impulsando un proyecto que es un proyecto de consolidación de deudas para poder asegurarnos de que las personas tengan las mayores opciones posibles para poder asignar estos recursos o enfrentar este tema de mejor manera, porque mucha de la información no está disponible para ellos. Entonces, compartimos el diagnóstico. Sin embargo, hay algunas diferencias también en el diagnóstico que quisiera puntualizar. Una de ellas tiene que ver con diría yo, la pertinencia de esta política en estas circunstancias. Las otras veces que algo así se hizo fue el año 2002 y el año 2012. En el año 2012, donde hay evidencia al respecto, acerca de los efectos, se hizo promovida por Felipe Arbó en ese momento, y fue posterior, digamos, al terremoto del 2010, y en el fondo tuvo el carácter, ¿cierto?, de justamente ampliar el acceso al crédito en circunstancias puntuales de esa crisis, ¿no?, de ese desastre natural. Y tuvo como objetivo entonces ampliar el acceso al crédito. Lo que nosotros entendemos que pasó, la evidencia lo que al menos indica, es que en vez de aumentar el acceso al crédito, disminuyó el acceso al crédito y disminuyó además de manera regresiva. Entonces, los sectores de más bajos ingresos accedieron menos, ¿cierto?, al crédito que las personas de más altos ingresos, porque las instituciones financieras lo que hacen en ese contexto de no información es básicamente aumentar las tasas de interés, producto de que no tienen información y por lo tanto les cuesta más enfrentar ese riesgo crediticio, aumentan las tasas de interés y por lo tanto los sectores de más bajos ingresos básicamente terminan o pagando más o no accediendo simplemente a los créditos. Y por lo tanto, basado en esa experiencia, creemos que creo que no es esta forma la mejor forma, digamos, de enfrentar el problema del sobreendeudamiento hoy día de la población, ¿sí? Por otra parte, sabemos que hoy día los datos nos indican que en temas de créditos de consumo, el indicador de mora de 90 días está en valores bajos respecto a su histórico, ha disminuido producto de los mismos retiros, la gente pagó deudas básicamente. Y también el indicador de mora de créditos hipotecarios está a niveles también bastante bajos, bajó posterior al en el segundo semestre del 2020 bajó, y ahora se encuentra en niveles
parecidos al 2008 en términos de su evolución. ¿Ya? Entonces, el problema que tenemos hoy día es más bien de nivel, ¿cierto? Más que de retraso en el pago de las deudas, y por eso creemos que la mejor forma de enfrentar esto es a través de otros mecanismos, ¿sí? Que tienen que ver con consolidar la información, ¿cierto? Para que las personas, por una parte, puedan acceder de mejor forma al sistema financiero, ¿cierto? Hay personas que son, por ejemplo, buenas pagadores que podrían acceder a beneficios que no tienen que ver con su nivel de ingreso, ¿cierto? Como sería en el caso regresivo que pasó en el 2012, sino que tendría que ser más en su historia, ¿cierto?, de pago, que hoy día ya sabemos, según lo que indican los datos, tan bajo, la mora, y podrían entonces acceder a mejores instrumentos. Y por otra parte, las instituciones financieras tendrían más información también. Nosotros, el sistema, tenía más información para poder no correr riesgos, básicamente, y no aumentar las tasas de interés más de lo que podrían aumentar si no tienen esa información, ¿sí? Entonces, también hay algunos comentarios más de redacción que tienen que ver con quizás con la interpretación de algunas de las problemáticas que se han conversado con el asesor del diputado Manucheri, ¿cierto?, que son más específicas, pero que tienen que ver con la inclusión, algunas de ellas con cómo se definen las instituciones, digamos, del proyecto en sí mismo, a las cuales se les borraría esta información, en los cuales se encuentran también las instituciones acreedores, ¿cierto? Lo que podría eventualmente interpretarse como una desregulación del mercado financiero y por lo tanto afectar la misma estabilidad de ¿sí? Ahí la Comisión de Mercado Financiero también podría comentar esto. Finalmente, solo como agregar quizás a los comentarios del ministro, que hay algunas cosas también, algunas consideraciones, ¿cierto?, derivadas también de la evidencia del antigua, ¿cierto? No, creo que ya expuse todo lo demás. Lo último es la tendencia internacional, básicamente, que es fortalecer más que eliminar la información, la tendencia internacional para eliminar discriminaciones y democratizar el acceso al crédito es más bien fortalecer el acceso a información. En Bélgica, Francia y Portugal, por ejemplo, tienen registros de crédito. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido también existen registros de crédito, y esto permite básicamente asignar mejor los créditos, por lo tanto democratizar este acceso, además fortaleciendo básicamente la estabilidad también del sistema financiero. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a abrir la palabra. Tiene la palabra pedida el diputado Lavín y el diputado La Carrera, diputado Lee, diputado Mellado. Diputado Lavín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un intermedio saludar a los colegas, ministros, subsecretarios y todos los presentes. Comparto las inquietudes que tiene el ministro respecto a este proyecto, porque uno de los fundamentos de este proyecto es el sobreendeudamiento hoy día de los chilenos, que todos sabemos que es grave. Pero finalmente lo que hace es permitir a las personas que hoy día tienen problemas para responder a sus compromisos financieros, les da la posibilidad de endeudarse aún más, o sobreendeudarse aún más. Y ya sabemos por experiencia lo que ha pasado con otros proyectos de este tipo, en que los resultados no han sido los más positivos. Comparto lo que dice la subsecretaria, en el fondo, que el mundo avance hacia tener más información para la evaluación crediticia y no menos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle
el gobierno anterior presentó, ya en los últimos meses de su mandato, un proyecto de registro de deuda consolidada. Me gustaría saber si el Ejecutivo lo ha revisado, si tiene intenciones de impulsarlo. Yo no sé si lo alcanzamos a ver aquí, no lo votamos en general, no, nada, ¿cierto? Ya, sería interesante, ¿cierto? Ya que hemos hablado, ¿cierto?, de poder tener una deuda consolidada, que el Ejecutivo pudiera impulsar ese proyecto. Como dijo la subsecretaria, también se han hecho proyectos de este tipo. Ella dijo, claro, el primero del 2002, pero ese proyecto tenía una pata que era muy importante, que hizo que ese proyecto fuera bueno, ¿cierto? Que incorporaba que además que estas obligaciones no se pudieran comunicar, tampoco se podían exigir a la hora de buscar trabajo. Yo creo que ese fue el punto clave, fue una modificación al Código del Trabajo que hasta el día de hoy está ahí, y que eso hizo que ese proyecto funcionara. Después, la ley DICOM del 2012, según información de la Superintendencia de Instituciones Financieras y Bancos, se beneficiaron 1,5 millones de personas, y a los 6 meses ya 700.000 personas habían reingresado al boletín. Porque mucha gente entendió también de que este era un perdonazo, y que se perdonaba no solamente la obligación de comunicar la deuda, sino que también la deuda, sí mismo. Entonces, ese problema de comunicación hizo que muchas personas volvieran a caer al boletín rápidamente. También generó problemas colaterales, como el arriendo de vivienda, que ya también es un tema relevante, porque ellos no podían exigir, ¿cierto?, a las personas, y tenían que arrendar a ciegas las propiedades. Por lo tanto, también les generó un problema bastante grande, además de la disminución del acceso al crédito a personas vulnerables que ya comentó la subsecretaria. Hay otro proyecto que está en trámite también, que presentó el diputado Sabaj el 2020, respecto a lo mismo, perdonazo, ley DICOM. Entonces yo también comparto, como decía el ministro, comparto el espíritu, pero siento que los resultados que puede traer un proyecto como este no sería lo que se busca, sino que serían contraproducentes. Eso, presidente. Gracias, diputado Lavín. Diputado La Carrera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio al ministro, a los subsecretarios y a todos los colegas que están acá. Bueno, como ustedes algunos sabrán, yo vengo dentro de mi experiencia laboral de retail financiero. Y la experiencia que nosotros tenemos es que, comparto lo que dice la subsecretaria, a menor información, mayor tasa, mayor desbancarización. Y eso significa menor protección de las personas que queremos ayudar. Esto es como el cuidado sacristán que mata al señor cura. El alza de la tasa de interés inmediata, los cupos de crédito bajarán, la gente que califica por el crédito en estas instituciones que son más serias y que miden muchas variables, no solo la variable DICOM, hace que estas personas caigan en manos de estructuras de financiamiento más informales, como prestamistas, factoring, a tasa incluso mucho más alta. Así que el hecho de no contar con información, lejos de ayudarlos, los aleja de muchas industrias, como decía el diputado Lavín, los aleja de la industria de la posibilidad de rentar casa, los aleja, hay veces, de poder postular a ciertos colegios, los aleja de muchas posibilidades en lugar de ayudarlos. Y creo que el concepto que está tratado aquí como si fuera unifactorial suena súper bien, pero en realidad las casas comerciales ocupan modelos muy complejos, multifactoriales, que no solo miran el nivel de endeudamiento, sino que acceden a mucha más información, sobre todo hoy día en el mundo de la inteligencia artificial, que la que uno puede imaginarse. Es por eso que hoy día uno puede acceder a una casa comercial a un crédito en un minuto, solamente con la huella digital y RUT. Ahí operan algoritmos de alta capacidad que son capaces de detectar incluso esto, y por lo tanto creo que el proyecto que va a ser la gente que tiene menos información y la gente que es más precaria, lo puede terminar haciéndoles mucho más difícil su vida diaria. Así que yo comparto con el diputado Lavín y sobre todo con la subsecretaria, que tiene una mirada bastante moderna y abierta a lo que está ocurriendo en el mundo con el acceso a la información, y por lo tanto creo que le deberíamos echar una nueva revisada a este proyecto, porque a lo mejor no termina oyendo en beneficio de las personas que quieren ayudar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado La Carrera. Diputado Barrera, me había solicitado antes la palabra, y después el diputado Lee. Gracias, presidente. La verdad es que son bien atendibles los argumentos del ministro, de la subsecretaria,
en relación al tema del endeudamiento y la verdad es que Chile está tan endeudado que tal vez es complejo pensar en que la gente se pueda endeudar mucho más. Sin embargo, creo de que, que todas las cosas hay que mirarlas de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando la subsecretaria dice de que internacionalmente la línea va en el sentido de tener más información sobre las deudas, me pregunto si eso en un periodo de pandemia, donde muchas microempresas, por ejemplo, han quebrado y no pueden acceder al crédito. De hecho, cuando salió el tema, cuando se aprobó acá la ley que impulsaba el FOGAPE, muchas microempresas quedaron fuera por estar en DICOM. Muchas. ¿O no, diputado Mellado? Cuando analizamos en su momento por qué no estaban accediendo las pequeñas empresas, que era para quien originalmente estaba creado ese fondo, un número importante decían que eran porque los bancos les veían los registros comerciales y estaban endeudados. Y en estos momentos de pandemia creo que esto no solamente ha afectado a las microempresas, sino que a muchas economías de las familias, y de hecho por eso es que el gobierno lanza el día de ayer un proyecto de quinto retiro para pagar deuda. Entonces, creo de que si bien esto podría tener un efecto sobre endeudamiento, creo que lo podríamos mejorar acotándolo en tiempo, por ejemplo, en plazo, para decir de que no queda abierto para siempre que no se entregue esta información, sino que durante un tiempo determinado que le permita a la gente, y principalmente lo digo, a las pequeñas, a las microempresas, a los locales familiares, a los negocios, que de repente, claro, por deber 2 millones de pesos no le dan crédito en ningún lado para poder salir o despegar. Por lo tanto, presidente, creo que todo hay que, o sea, resumiendo, yo apoyo el proyecto, creo de que debiéramos acotarlo para no generar tanto sobreendeudamiento y que para analizarlo de fondo debiéramos considerar el contexto económico en el que estamos. Gracias. Diputado Lee, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar al señor ministro Nicolás Grau y a la subsecretaria, la señora Claudia Sangüesa, por su intermedio, señor presidente. La verdad es que los argumentos y la exposición, señor diputado Lavín, por favor, los argumentos expresados por las autoridades me parecen bastante atingentes, atendibles, y a mí me gustaría pedirle por su intermedio, señor presidente, que nos pudiera hacer llegar una minuta a lo mejor para poder contarla. Sobre el proyecto. Y con respecto al proyecto en sí, y en atención a lo que expuso recientemente el colega, claramente al leer el proyecto aparece la primera duda de que aparece el desde o antes de, pero no dice en relación hasta cuándo. Esa sería una primera falencia. Y lo otro, y para mí lo más importante, es que indudablemente cuando se trata de instituciones crediticias como la que el diputado de la carrera ha participado, indudablemente que ellos tienen muchos factores de protección, y finalmente entre el riesgo, lo que va a suceder aquí es que va a aumentar el costo del crédito y va a afectar a todos. Y por otro lado, dejando de lado las instituciones que en el fondo es el rubro, en el fondo el servicio ahí entregar el crédito, hay personas naturales y jurídicas también que no tienen esa protección. Yo pienso, por ejemplo, en los arrendadores. Entonces, yo creo que en el fondo puede ser bastante injusto exponer también ese riesgo a esas personas. Por eso que más bien me sumo a lo que han planteado las autoridades en relación a que hay que tomar con mucho cuidado proyectos como este, porque a veces continúan perjudicando precisamente a las personas que queremos proteger. Gracias, diputado Lee. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Yo le agradezco al ministro de Economía el haber tendido la mano para trabajar en conjunto este proyecto. Me parece bien, porque creo que es la manera de verlo. Y a la subsecretaria le diría que ese proyecto de consolidación estaba en la comisión y los integrantes de la comisión pasada, digamos, lo archivaron, producto de que lo vieron, y esa es la verdad, digamos, y no se vio acá en la comisión. El gobierno anterior lo estaba impulsando y no se vio nomás, y ahí quedó. No sé si este gobierno lo irá
empujar nuevamente porque no se vio bien el proyecto, a lo mejor falta hacerle muchas modificaciones. Yo estoy en el proyecto porque me interesa mucho el tema de las pymes. Las pymes hace 3 años que vienen muy adoloridas, incluso mucho más atrás. Las personas, acuérdense cuando se subió la tasa, se bajó la tasa máxima convencional, se desbancarizó mucha gente que antes accedía a las financieras, quedaron fuera del sistema financiero. Y esos quedaron por el lado de los prestamistas y al final pedían plata a las familias y todo eso. Y hay gente que la ha pasado muy mal estos 2 años cuando han tenido sus pymes cerradas. Estoy hablando de dueños de hostería, de hoteles, de lugares en distintas partes, lo tenían en sangucherías, esas cosas, digamos, pequeñas, donde no tenían de dónde tomar porque tampoco estaban bancarizados. Entonces, esas personas iban o de repente no estaban formalizados y iban al FOSIS y sacaban 10 millones y con eso compraban máquinas y generaban algún emprendimiento, y esas personas a veces logran estar en la banca y están cerrados, y como están en el día a día, muchas pymes, sucede que el estar cerrados ya 4 meses o 5 meses o 1 año que estuvieron, reventaron. Entonces, tienen su negocio, tienen su know-how de cómo hacer las cosas y colocan a un hijo, a una hija, ¿cierto?, que pidan un crédito para partir de nuevo, o coloca a un cuñado o con el 10% porque generan y saben cómo hacer el negocio. A eso me refiero para que puedan partir. Por eso recojo lo del ministro Grau, porque creo que podemos hacer algo que pueda ayudarles a partir, ¿cierto? Que no sean clientes frecuentes los que vayan al gobierno a pedir las lucas, porque parece que todos los años hay clientes frecuentes en FOSI, Cercotec, digamos, que separan los mismos, digamos. Entonces hay que generar un tema distinto. Sobre porque las pymes cuando pasan eso se van a la informalidad, siguen generando, pero están informalmente y ahí es donde aparecen los prestamistas. Y esto sucede en las ferias, con los coleros, en las ferias libres. Ellos viven de la informalidad. La Araucanía mía es una Araucanía, no digamos que pobre, más informal que pobre. Porque generan, no sé, huertos de lechuga y van y los venden sin IVA en la feria, y generan, no sé, madera y acerrean y generan todo eso por fuera. Entonces, hay personas que efectivamente saben de su negocio, pero están informales porque no pueden acceder al crédito, porque no pueden acceder a la banca, o no pueden acceder a un crédito formal, o no se pueden formalizar, porque efectivamente tienen una herida, ya sea en impuestos internos, tienen una herida con IVA, tienen una herida en un banco, en una financiera, en alguna parte, y por eso generan un emprendimiento por el lado. Yo creo que me gustaría, ministro, y le agradezco, poder trabajar el proyecto. A lo mejor no va a salir igual como se presentó, pero de eso se trata. Y lo que tú dices, tienes razón, puede ser mejorado con indicaciones, pero vamos a levantar aquellas pymes que están dolidas, porque la verdad es que no, ellos viven de eso y siguen generando, aunque tenga la deuda a proveedores así de grande, ¿ya? Y le deban a los proveedores, pero ellos siguen generando porque es su trabajo y de eso vive. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Esta es una posibilidad? Sí. ¿Cuántos son? Bueno, la verdad es que es lo que tenemos que generar una ventana, digamos. A las personas que efectivamente, lo que decía Joaquín tiene razón, salieron 1,5 millones, volvieron a entrar 700.000. Bueno, pero hubieron 800.000 que quedaron liberados a lo mejor para poder emprender de nuevo, o a lo mejor no emprender, sino que poder sacar un crédito hipotecario o pararse de nuevo, no tengo idea, pero las intenciones son buenas, generemos un buen proyecto, si es que se puede, y si podemos lograrlo, bienvenido, y le agradezco al ministro que podamos tender la mano para poder lograr esto. Esa es mi motivación, el tema de las pymes que le han pasado mal estos 2 años, porque realmente hay algunos sectores de Chile que hay que sacar el sombrero porque siguen levantándose a pesar de que los han aporreado a diario. He dicho. Gracias, diputado Mellado. Diputada Baize. Sí, también el diputada Baize tiene la palabra. Sí, muchas gracias.
Bueno, sin perjuicio de querer apoyar y ayudar a los MIPYMES, que aquí lo comparto plenamente con el diputado Mellado, pero no sé si esta es la línea exactamente del proyecto para ello. Me hace mucho sentido lo que dice el ministro en relación a que esto provoca externalidades negativas y positivas, es decir, podríamos decir que pagan justos por pecadores, cuando se dice que al carecer de información se aplica un estándar o una media, y a los que sí han tenido una buena capacidad de pago, por pequeño que pueda ser su capital, y que han tenido un buen comportamiento, entonces se le aplica una media que no sé cuál es, digamos, y probablemente lo que se indica acá se le va a castigar de alguna manera subiendo las tasas, y en el fondo ahí entonces se está perjudicando al que no está en una situación tan crítica y que bueno, si vemos su historial probablemente no va a tener acceso. O sea, creo que hay que ayudar a los que están en dificultades, pero no hacer que esto perjudique al que, si tiene el acceso a la información no tendría que tener una alza, por ejemplo, en las tasas de interés, o en condicionar a lo mejor en plazo o en otras condiciones que sean más rígidas en cuanto al acceso al crédito. Esto de la informalidad que tienen que estar en el aire, digamos, mucho, bueno, no sé si acá a través de esto se resuelve, porque finalmente la persona le dice al hijo que siga, y ese hijo no es la misma persona jurídica, o estas IRL que se forman muchas. Entonces quizás esa persona sí tiene un camino para seguir y dejando atrás el root, por decir, de quien sí tenía el problema. Entonces, en general, y bueno, y dar mi opinión muy general, porque esto va a seguir en discusión, creo que puede ser peor el remedio que la enfermedad, usando terminología así, digamos, coloquial, pero creo que el tema, yo apuntaría a que esto no perjudique a los que tienen como digo, un buen comportamiento. Y me hace mucho sentido también el tema, por ejemplo, que aquí lo señaló el ministro, y parece que tú lo dijiste, de los arrendadores. Es decir, que por carecer de información también hagamos que el riesgo que corra un arrendador, que probablemente ese es su único ingreso, personas mayores que a veces tienen una propiedad por pequeña que sea, pero que les ayuda a sostener sus gastos. Ya muchas personas mayores que viven efectivamente la renta de una propiedad, que no puede ser, y se suma a lo mejor una pensión muy baja, y bueno, al no tener cómo ver a quién le está arrendando, qué comportamiento tenía esa otra persona, o sube el valor del arriendo porque tapa el riesgo de esa manera, subiendo el precio, o simplemente se expone a que francamente no le paguen, y más aún hoy día las situaciones que estamos, que francamente se quedan en la vivienda y terminan en buenas chilenos tomándosela y no pagan. Entonces creo que ahí hay un riesgo importante, y a mí me gustaría que se pueda bajar al mínimo. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Gracias. Hay varias dudas respecto del proyecto. La subsecretaria tiene algo que acotar y el ministro también tiene algo que acotar, y después haré yo uso de la palabra. Subsecretaria. Sí. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quería proponer, de hecho, más bien un trabajo en conjunto, conversar los temas. Tenemos como coincidencia en cuanto a los objetivos. Sin embargo, hay que afinar cuáles son los mejores instrumentos para el logro de esos objetivos, creo yo. Y nosotros estamos abiertos a esa conversación. El trabajo del proyecto que llamé consolidación de deuda, ¿cierto? No es exactamente el mismo del gobierno anterior. Nosotros estamos trabajando en un proyecto propio, y creemos que tenemos como objetivo algo mucho más amplio que eso, digamos, que tiene que ver con el mismo diagnóstico que hacían los diputados acerca del sobreendeudamiento y el acceso al crédito. Entonces, por una parte quería decir eso, que estamos abiertos como a la conversación, al diálogo y a poder construir juntos un buen proyecto. Y lo segundo era que tengo que excusarme ahora porque tengo una reunión con el ministro de Agricultura acá, y quería dejar, si me permiten, a nuestra coordinadora legislativa aquí, Consuelo Fernández, para que conteste preguntas técnicas si así se necesita. Gracias, subsecretaria.
Me hubiese gustado que se hubiese podido quedar también para alguna de sus intervenciones y algunas preguntas, pero le haremos llegar, puesto hay algunas cosas que claramente personalmente no comparto y creo que más bien obedecen a ciertas campañas un poco... este proyecto ya fue implementado el 2002 y fue implementado el 2012 y la verdad es que cuando se dice que va a afectar la estabilidad financiera, creo que hay un grado de exageración también al respecto. Pero de todas maneras, muchas gracias, subsecretaria, por su exposición. El ministro Grau tiene algo también que acotar. Sí, quiero insistir en algo a propósito de lo que decía el diputado Mellado, que comparto. O sea, primero, estamos de acuerdo que a nivel de las personas es importante abordar el tema de la deuda. Insisto, tanto el nivel de la deuda como el hecho de que el tener deuda perpetúe el que estas personas tengan problemas a futuro y empiece como un círculo vicioso, ¿no? Y es lo que el objetivo que a mí me encantaría que pudiéramos sentarnos a trabajar y a ver cómo podemos abordar ese objetivo. Pero tal como decía el diputado Mellado, hay otro tema que está relacionado con este, pero que es de una naturaleza algo distinta. Está relacionado porque son el problema de las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas son llevadas por personas, ¿no es cierto? Como toda empresa, pero en el caso de empresas pequeñas es más relevante, es menos relevante la distinción entre la empresa y la persona. Y por esa razón, efectivamente, estos temas están relacionados. Nosotros como gobierno compartimos lo que dice el diputado Mellado respecto a que hay que ser muy cuidadoso cuando quiebran las empresas digamos, por situaciones coyunturales. Si hay empresas, digamos, en la economía normalmente, cuando hay empresas que por distintas razones no son sostenibles en el mediano o en el largo plazo, por la razón que sea, es relativamente razonable, no digo que sea algo bueno, pero es relativamente razonable que esa empresa finalmente quiebre. Pero es distinto cuando, por ejemplo, una empresa quiebra en una pandemia, o quiebra porque hay algunos meses de precios malos, o quiebra porque una empresa grande no le paga a tiempo, o quiebra porque otra empresa pequeña no le paga, o sea, quiebra y no le termina pagando a la empresa pequeña. Hay distintas razones que no tienen que ver con la sostenibilidad o digamos, con la calidad, con la idea que está detrás de esa empresa, en fin, que hacen que esa empresa termine quebrando. Esas quiebras hay que protegerlas, hay que buscar formas de que esas empresas no terminen quebrando, hay que ayudarlas, porque tal como dice el diputado Mellado, hay un aprendizaje, hay algo que tiene un valor productivo, que es el conocimiento de cómo hacer las cosas, y que no es tan fácil que a otra persona que haga una empresa de la nada se le ocurra. Entonces, yo señalo que así como podemos discutir el tema de las empresas, de las personas en general, y hacer un proyecto que fundamentalmente parta de este proyecto o se articule con otro, yo creo que ese es un tema para mí es menos relevante. Lo importante es tomar todas estas preocupaciones que existen, que las decía también el diputado Barrera, que las comparto, tomar estas distintas preocupaciones y ver cómo las articulamos en un proyecto y también preocuparnos de las empresas. Nuestro plan Chile Apoya tiene una preocupación muy fuerte por la pequeña empresa y por justamente evitar lo que señala el diputado Mellado. Ahora, puede pasar que la Cámara lo considere insuficiente o que crean que hay algunas cosas del plan que se puede hacer mejor. Yo también, así como he hecho algunos comentarios que llaman a revisar ciertos aspectos de esta ley, por supuesto también de mi lado estoy dispuesto a revisar algunos elementos del plan Chile Apoya y ver cómo realmente nos podemos hacer cargo de las tremendas dificultades que tienen las empresas de menor tamaño en la actualidad. Gracias, ministro. Podemos hacer una breve explicación del proyecto para los diputados. Tenemos en una breve presentación para que lo podamos ver. Proyecto Chaodicom. Ahí está ya. Contexto. El contexto, bueno, está dado fundamentalmente por el grado de endeudamiento de las familias. Un porcentaje importante de la población está hoy día sometido a un grado de endeudamiento
bastante grande. ¿Alcanzo a mirar ahí? Si no lo veo, creo que lo tengo acá. La tengo ahí. 20 segundos. Parte importante hoy día vive en este estado de sobreendeudamiento. Hoy día nosotros hemos visto incluso las últimas encuestas, a propósito de que a algunos les gusta tú miras la encuesta, del grado de sobreendeudamiento y el porcentaje altísimo de la población que está diciendo que finalmente no le alcanza para llegar a final de mes. Nosotros siempre hemos pensado que uno de los grandes problemas que se generó, que uno de los factores que poco se habla respecto de las causas del estallido social, sin duda alguna, es el grado de endeudamiento de las familias chilenas. Hoy día tenemos un contexto además mundial, estamos en medio de una pandemia. La pandemia creo que ha generado un problema también respecto del endeudamiento. Nosotros sabemos que hoy día hubo un abuso también de la banca durante la pandemia, respecto también de estos repactaciones que finalmente terminaron sobreendeudando a las personas, y indudablemente eso genera un tremendo problema. 22,5% de los deudores presentaban una carga financiera mayor al 40% de su ingreso mensual. En la línea anterior, alrededor de 247.000 deudores bancarios registran atrasos u obligaciones impagas en uno o más días, lo que representa el 5% del total de los deudores. ¿De qué se trata este proyecto de Chaodicom? Este proyecto busca establecer la prohibición de la utilización por los responsables del registro o banco de datos de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril. Con eso respondemos a lo que decía el diputado Lee. ¿Hasta cuándo este proyecto? Son las deudas hasta el 30 de abril. Indudablemente puede ser modificado si esto se transforma en ley de la República. El desde el origen de los tiempos. Entiendo que hay leyes que tampoco las deudas son hacia atrás, a los 5 años ya son eliminadas en el papel. Eso es materia también de lo que se contempla. No, la ley dice hasta el 30 de abril y todas las deudas registradas hasta el 30 de abril se borran. No, si alguien adquiere una deuda el 5 de mayo, esa deuda ya y está impaga, esa deuda ya se comunica, porque esto es un proceso de borrar el registro hacia atrás. Por eso es una suerte de segunda oportunidad para las personas. Y nosotros lo que contemplamos en el proyecto de ley es que esto se aplica a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Y en segundo término, se consagra una sanción al uso y a quienes no eliminen estos datos. Esto es importante porque una de las quejas que hubo cuando se implementó el proyecto del año 2002 era justamente que las entidades financieras guardaban estos registros. Yo quiero además esto dejarlo como un tema extremadamente relevante, porque hoy día nosotros hemos recibido cientos de denuncias respecto a propósito de este proyecto de ley, de gente que dice que habiendo superado un proceso de deuda en el tiempo, hablamos de deudas de incluso más de 5, 6, 10 años, al momento de intentar rebancarizarse o ir a buscar a esos lugares nuevamente una tarjeta de crédito, una cuenta corriente o algún tipo de producto financiero, estos están bloqueados por un registro histórico. Más grave aún es la situación que se presenta con aquellos que fueron sometidos a la ley de insolvencia y quiebra, con la promesa de poder reemprender nuevamente, gente que voluntariamente sacrificó su casa, sacrificó su auto, sacrificó los muebles de su casa, para poder tener esta oportunidad de decir, mire, yo voy a sacrificar todo mi patrimonio para poder partir de cero, ordenado, porque son personas muchas veces que trabajan, que tienen sus distintos ingresos, y al momento de ir a bancarizarse hay unos registros secretos, oscuros de los bancos. Nosotros tenemos cientos de denuncias al respecto de esta situación, lo cual, por lo mismo, este proyecto se hace cargo. Respecto del acceso a la información, de lo que dice el diputado de la carrera,
Yo creo que hoy día las entidades financieras, el retail, saben más de nosotros que nuestros psicólogos, que nuestros terapeutas. Tienen un nivel de información brutal. Entonces, justamente lo que queremos nosotros es que una parte de esta información, por quizá impopular y directo que sea decirlo, una parte de esta información, que es el registro histórico de las deudas de esa persona, se elimine. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Porque creemos que es una manera de poder darle la posibilidad a la gente de que nuevamente puedan emprender, de que puedan acceder al sistema bancario, porque si tú estás fuera del sistema bancario, estás fuera de las posibilidades de reemprender, estás fuera de las posibilidades de buscar el capital, tienes que ir, como bien decía el diputado Mellado, a golpear las puertas solamente del Estado para ver si el Estado te da algún proyecto. Estás fuera hoy día de la posibilidad de buscar trabajo en muchas situaciones, estás fuera de la posibilidad de poder acceder a una vivienda. Entonces creemos que se hace extremadamente relevante esta situación. No comparto lo que bien decía la subsecretaria de Hacienda respecto de los efectos de la estabilidad financiera del país. Creo que sería quizás darle demasiada fuerza a un proyecto. La banca tiene como efectivamente poder distinguir también quién es un buen pagador y quién es un mal pagador. Indudablemente la banca tiene la información respecto de las personas que están pagando, de los clientes que están pagando. Entonces yo tampoco veo una dificultad al nivel de descalabro que puedan plantearse. Creo que sin duda alguna hoy día hacernos cargo de esto es hacernos cargo de la posibilidad que la gente pueda tener una segunda oportunidad. Esto no es un proyecto nuevo, o sea, tampoco es una idea original, es una idea que ya se ha implementado en 2 oportunidades, no ha sucedido la acabose. La única diferencia es que nosotros ahora estamos poniendo sanciones para aquellos que mantengan la información y creemos que sin duda alguna es un proyecto que puede ser perfectible, que sin duda alguna todo el trámite legislativo es para eso, los aportes que pueda hacer el gobierno son para eso. Yo rescato el espíritu del ministro Grau de ponerse a colaborar para que podamos sacar adelante esta situación, podamos ir viendo estos distintos puntos que se pueden generar, cómo hacemos que no afecte a la gente, cómo hacemos que no afecte a la gente que son buenos pagadores para que podamos tener un punto positivo. Y creo que sin duda alguna avanzar en un proyecto como esto nos permite a nosotros nuevamente darle una oportunidad a millones de chilenos. Eso, presidente, yo mismo. Se felicita. Muy bien, presidente. La palabra, diputada Ana María, quien también es autora del proyecto. Además, el proyecto, solo para dejarlo en acta, es un proyecto que tiene un carácter transversal. Yo agradezco eso, ha sido firmado por parlamentarios del Partido Comunista, parlamentarios del Frente Amplio, parlamentarios de Renovación Nacional, parlamentarios de la UDI, del Partido Socialista, que se han hecho cargo de esta necesidad de poder ponernos de acuerdo para poder buscar soluciones a un tema tan dramático como el endeudamiento. Diputada Bravo. Gracias, señor presidente. Bueno, no quiero redundar en lo que ya han señalado quienes también han participado de este proyecto, pero aquí hay un tema preocupante también y es en lo referente a la información que entregan las instituciones financieras, que yo creo que sería una buena oportunidad de mejora para el proyecto, que en el tiempo intermedio entre que lo presentamos y hasta el día de hoy he evidenciado un tema muy preocupante de que tal como dice el presidente acá, que las instituciones financieras, retail, etcétera, conocen hasta nuestros pensamientos. Bueno, a mí me preocupa mucho que para calificar créditos, que tal como dijo el diputado La Carrera, basta la cédula de identidad o la huella para que
2 minutos o en 1 minuto digan, usted sí puede, le damos crédito en esta tienda, retail, etcétera, y dentro de los parámetros se encuentre la actividad bancaria, o sea, los movimientos bancarios que uno tiene, o sea, me parece preocupante, por decirlo de cierta forma, los movimientos bancarios y si uno ha pedido o no créditos. O sea, también las personas son sospechosas porque han pagado sus deudas y no han pedido el último, una fracción de tiempo, créditos. Entonces, eso es sospechoso. Entonces, realmente el manejo de la información es serio, es preocupante y por eso considero relevante el acápite de este proyecto de ley, especialmente referido a las sanciones que pueden tener estas instituciones que manejan la información y también, o sea, ¿cómo pueden saber estas instituciones? Respecto al movimiento del banco, significa que el banco ha entregado la información. Entonces, es un elemento que yo considero importante tener en cuenta para la discusión de este proyecto. Gracias, señor presidente. Yo no creo que a ninguno de los integrantes de la mesa le cabe duda alguna de la naturaleza benévola del proyecto. Eso yo creo que está muy claro. Sin embargo, hay algunas cosas que son propias de la realidad. Eliminar hoy día información es prácticamente imposible por temas de tecnología. Sí, a modo de anécdota, les puedo contar, por ejemplo, que yo intenté muchas veces eliminar una imagen, una fotografía mía de campaña, porque no me gustaba, y fue imposible. Y es la imagen que ocupa la Cámara de Diputados en el escritorio, o sea, porque la tomó de la red, simplemente. ¿Cómo intervenir eso? ¿Cómo asegurarnos de que las instituciones borren la información? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, acá no solamente es un tema para la valoración del riesgo de entregar un crédito. Acá hay gente que ha tenido crédito, ha quedado con deuda, la ha pagado, la ha aclarado, ha pagado por aclarar la deuda, pero finalmente aparece igual en el histórico. Igualmente se utiliza. Por lo tanto, evidentemente que hay un tema de justicia, ¿no es cierto?, propio del proyecto, pero insisto, la realidad nos dice que cómo poder definitivamente alcanzar el propósito sin afectar a terceros. Este tema, por ejemplo, de, ok, no vamos a castigar a los malos pagadores, pero sí vamos a beneficiar a los buenos pagadores. Es que esto es una ecuación. El momento en que yo le pido a gente para darle un acceso al crédito más facilitado, una especie de historial de buen pagador, indudablemente que al que no me traiga esa credencial lo voy a castigar. Es inevitable. Y por otro lado, señor presidente, acá hay un tema de fondo. El emprendimiento en sí es un riesgo. Y quienes en el fondo quieren emprender en cierta forma, y obviamente con las limitaciones propias, ¿no es cierto?, lo que es justo, tienen que correr ese riesgo. Y el emprendimiento no es para cualquiera, no es para todos, si no estaríamos llenos de emprendedores. Por lo tanto, también hay que asumir eso de que no todas las personas naturales y jurídicas están hechas para asumir esos riesgos de emprendimiento. Y probablemente, si ya le fue mal una vez, le fue mal 2 veces, estimularlas a que vayan a volver a pedir otro crédito para un nuevo emprendimiento, le vayamos a estar haciendo también un perjuicio a esas personas. Y finalmente, solamente insistir, señor presidente, porque soy de los que no suscribí y le agradezco la invitación, que a mí no me cabe duda que esto puede ser, como dice el diputado Mellado, perfectible, estudiable, conversable, porque indudablemente que dentro de este grupo inmenso hay personas que a lo mejor sí son buenos emprendedores, que no hay que perder el know-how ni la experiencia, como decía el ministro de Economía, porque sería finalmente una pérdida social, ¿no es cierto?, hacerlo así, y que probablemente implique que este factor pandemia, este factor estallido social, este factor guerra, que nos ha afectado a todos en menos de 3 años, puede ser a lo mejor una excepción a la regla, pero indudablemente que
tomando en cuenta esas otras cosas que he dicho. El emprendimiento por sí es un riesgo, las personas que emprenden tienen que asumir y aprender de que están corriendo un riesgo, y finalmente no castigar a los buenos pagadores. Y agrego el tema de una realidad, la eliminación absoluta de la información, la verdad es que es una aspiración bien difícil de cumplir. Gracias, diputado. Solamente porque tenemos que pasar a la votación de los otros proyectos, responder brevemente a sus dos inquietudes respecto de eliminar la información. Es absolutamente posible porque es información guardada por cada institución, entonces cada institución tiene la tecnología para hacerlo. No obstante eso, entendiendo su punto respecto de la factibilidad de que esto acontezca, el proyecto de ley contempla sanciones bastante duras para el uso de la información, de esta información que tiene que ser eliminada. Y las sanciones que contempla el proyecto de ley van entre los 50 millones y los 130 millones. Entonces, es una sanción bastante grande y que esperamos que cumpla el rol de poder evitar lo que usted dice. No. Y respecto de el nuevo emprendimiento, creo que es indudablemente es relevante lo que usted dice, pero por lo mismo hemos puesto una cifra respecto de el monto de esto, porque tampoco es la idea que una persona que fue y que hizo una empresa y que tiene una deuda de 150, 200 millones y que fue en Arica y se traslade a Punta Arenas y monte otra empresa, fracasa. O sea, tiene un monto acotado que son 2,5 millones, que podemos en la discusión sin duda modificar esto, pero que dice relación con montos que hablamos de lejanos a estas situaciones que se pueden describir. Tenemos que votar en los otros proyectos, pero diputado La Carrera, si tiene alguna ahora sí está... tiene la palabra. ¿Cómo llegan a determinar las multas entre 50 y 130 millones? Esto es una curiosidad y falta experiencia en legislar, pero ¿de dónde sale el guarismo 50, 130 millones? ¿Cómo se obtiene? ¿O por qué lo determinan en esas cifras y no en otras? Sí. Déjeme buscar aquí en mi minuta. Indudablemente dice relación con buscar el que la conducta no se realice. Son multas altas. ¿Ah? Sí, busca poder... Sí, sí. Las multas que recibieron los directores de la Polar fueron tan bajas, tan bajas, mucho más bajas que 130 millones. Entonces, me parece que si un director de la Polar pagó 45 millones de pesos en multa a la Superintendencia de Valores Seguros, a alguien que no borra la información le van a cobrar 130, quiero saber cuál es el parámetro, sí, en qué se basaron. Yo entiendo su pregunta, diputado. El parámetro que se pone, lo primero es que las multas siempre son arbitrarias y son convencionales, pero en este caso las multas dicen relación con el estándar que se está utilizando, por ejemplo, en la ley de fármacos 2. Y en general esta legislación es dispersa y la discusión de la ley indudablemente, si esto avanza, vamos a también avanzar en materias de multa. Podemos decir que es el inicio, tal vez las multas terminan mucho más altas, tal vez las multas terminan mucho más bajas, esperemos que no, pero indudablemente es un criterio siempre arbitrario, pero que en este caso tiene como punto de fundamento la ley de fármacos 2, un estándar que ha habido respecto de este caso. Corto porque tenemos que avanzar en... Este proyecto puede avanzar o no definitivamente, y creo que es pertinente que en esta mesa, en el día de hoy, también se acuerde citar a algunas organizaciones que nos puedan dar luz. Por ejemplo, la Cámara de Comercio sería una de las organizaciones importantes, Cámara de Comercio, la Comisión de Mercados Financieros, por ejemplo. Sí, el diputado Collado nos ha entregado
diputado Mellado nos ha entregado una serie de personas que podemos invitar, como la presidenta del Banco Central, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, el gerente general de Equifax, el gerente general TransUnión, la CONADECUS, presidente de la Asociación de Bancos, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria del Retail Financiero, representante en Chile del Banco Mundial, a don José Gregorio, decano de la Facultad de Economía, a Germán González, académico de la Universidad Católica, a Alejandro Alarcón, economista, al Instituto de Libertad y Desarrollo, al presidente del Consejo de la Transparencia, al presidente del Banco Estado, a la CODEJU. Creo que indudablemente vamos a tener mucho espacio yo creo que son todos nombres muy valiosos, gente que podrá contribuir. Presidente, a mayor abundamiento, ¿podríamos incorporar también al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento? Sí, yo lo que le pediría a esta comisión es que se faculte al presidente para poder realizar un listado de invitados acorde indudablemente a todas las posiciones que puedan haber en conversaciones con los diputados. Podemos hacerlo de una manera también informal para poder ir poniéndolo en tabla. Yo creo que indudablemente hay mucha gente que se debería escuchar. La idea de poder enriquecer el proyecto de ley es poder escuchar la mayor cantidad de gente en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo con la tabla, nos corresponde comenzar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción. Vamos a agradecerle la invitación, la concurrencia al ministro Grau, y muchas gracias por su gentileza, por su exposición y sobre todo por su buena disposición y entendimiento de esta problemática. Y también agradecer a la gente de la Subsecretaría de Hacienda, la subsecretaria que estuvo con nosotros, a su asesor, a Virginia, asesora del ministro, y a todas las personas que nos han acompañado hoy día. Muchas gracias, presidente. Hasta luego. Siguiendo con la tabla, decíamos vamos a comenzar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Álvaro Elizalde y Francisco Huanchumilla, de la senadora señora Yasna Proboste y Jimena Rincón, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única a los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín 19.917-03. En segundo, trámite constitucional y primero, reglamentario. Diputado Lavín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Considerando que queda media hora de sesión, quería ver si existe la posibilidad de tomar el acuerdo de invertir la discusión de los proyectos, ya que el proyecto de cooperativas no tiene, también está citado a votar en particular, y no tiene indicaciones. Por lo tanto, sería mucho más rápido poder avanzar en ese proyecto y después tomar el otro. ¿Está bien? A mí me parece razonable. ¿Hay acuerdo? Ya, hay acuerdo para alterar la tabla. Alterar la tabla. Comenzamos entonces la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Francisco Chaguán, don José Miguel Durana, don Álvaro Elizalde Soto, de la senadora señora Carmen Gloria Aravena y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley Generales de Cooperativas. Boletín 14.144-03. En segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Ofrezco la palabra. Presidente, ¿me permite? Sí, adelante. Ahora estamos en discusión y votación particular del proyecto. En el Senado tenemos que pronunciarnos respecto del proyecto del Senado, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Como son adecuaciones formales, no sé si quieren ver cada punto en particular o lo votamos, hacemos una votación única respecto de todos los puntos. ¿Les parece, presidente, que tomen de acuerdo de una votación única? Ok, una votación única, estando todos de acuerdo. En votación particular, el proyecto de ley del Senado con todos los numerales incorporados en votación única. ¿Qué número tenía? 14.
14.144-03. En votación. En votación. Diputado Barrera. De todo, es que el proyecto no tiene indicaciones. Uno a favor. Ya. Diputado Bernales. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputada Cid, que la reemplazaba el diputado Rey. ¿No está el diputado Rey? Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor. Diputado Mellado. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. Conectado. A favor, presidente. Diputada Baice. La diputada Baice salió, parece. Diputada Baice. Vamos a darle un 30 segundos para... Vamos a dejar para el final. Y la diputada Baice al final. Diputado de la Carrera. Diputado de la Carrera. A favor. A favor. Diputado, señor presidente. A favor. Diputada Baice. ¿Cuál sería su voto? El presidente a favor, ¿cierto? A favor. Resultado de la votación, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Despachar proyecto, hay que elegir diputado informante. Yo le comunico a la comisión que por práctica parlamentaria, no sé si ustedes estarán de acuerdo, los diputados informantes se van determinando por orden alfabético, salvo que algún diputado tenga especial interés en informar integrante de la comisión. No sé si les parece designar por orden alfabético. Entonces sería el diputado Barrera. Sería el diputado esto que despachado el proyecto y diputado informante Barrera. Despachado el proyecto y el diputado Barrera será informante de este proyecto. Despachado proyecto. Segundo orden, tenemos comenzar con la discusión y votación, en particular del proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores señor Álvaro Izalde Soto y Francisco Buenchumilla, de la senadora señora Yanna Proboste y Jimena Rincón, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo la subasta y proteger la vivienda única a los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín 12.917-03 en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Presidente, si me permite explicar. Sí, adelante, señora Laví. Presidente, este proyecto consta, es un proyecto del Senado que consta de 2 artículos. El primero modifica el Código de Procedimiento Civil con 9 numerales. El numeral 1 y el numeral 8 solo tuvieron indicaciones. El resto de los numerales no tuvieron indicaciones. Y el artículo 2, que modifica la Ley General de Bancos, contiene 2 números que sí tuvieron indicaciones. Mi sugerencia, si les parece a los señores diputados, es que nos pronunciemos en primer lugar respecto a los numerales que no tuvieron indicaciones y los votamos en única votación. No sé si les parece. ¿O quieren votar número por numeral? Secretario. Diputado Lavín. Sí, gracias, presidente. En este caso yo iría 1 a 1, Ya, también perfecto. porque no puedan surgir también dudas o no hay indicaciones. Está bien, me parece razonable. Ya, entonces partiríamos, Carolina, si no duda, con el artículo primero que introduce modificaciones y darle lectura al número 1 del proyecto del Senado y después las indicaciones. Artículo primero. Introdúcese la siguiente modificación en la ley número 1552 que aprueba el Código de Procedimiento Civil. Número 1. Intercálese el siguiente inciso tercero nuevo en el artículo 444, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado, a la fecha del requerimiento de pago, el 50% o más del capital adeudado,
el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Presidente, acá hay que explicar, antes que prosiga la colega, que a este numeral se han presentado indicaciones el diputado Barrera, la diputada Morales, que son indicaciones complementarias, más indicaciones del diputado señor Gonzalo Carrera, que es una indicación sustitutiva del numeral 1. Por técnica legislativa, correspondería primero pronunciarse por dos indicaciones que presentó el diputado de la Carrera, si él estima pertinente que las explique, porque son dos muy similares, pero entiendo que una, si se rechaza, presenta la otra para que sea aprobada o rechazada, pero son dos muy similares. Primero hay que pronunciarse sobre esas. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio, quiero decir que a mí me parece que es un poco arbitrario el definir el avalúo fiscal en 8.000 UF y todo el que tenga 8.005 UF, 8.100 UF, no puede acceder al beneficio. Entonces, le buscamos una vuelta y si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede 8.000 unidades de fomento, o se trata de un inmueble que exceda el avalúo fiscal señalado, pero su destino es habitacional, es decir, proteger la habitación, y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento del pago el 50% más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si mantiene vigente 6 o más meses continuo o discontinuo de mora, con lo que se mantiene absolutamente el espíritu de lo establecido en el proyecto. Y alternativamente, sí. Y la otra es si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo valor fiscal no excede 8.000 UF de fomento, unidades de fomento y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento de pago el 50% más del capital adeudado, o recae sobre inmuebles cuyo valor fiscal supera 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado, hay de subir requisito a la fecha el requerimiento de pago el 70% más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantiene vigente 6 o más meses continuos. Es decir, la única diferencia entre una y otra indicación es que para las viviendas sobre 8.000 UF se les exige haber pagado el 70% del crédito y no el 50%. ¿Ah? Sí. Presidente, también, para que antes de pronunciarse sobre estas indicaciones, hay dos indicaciones complementarias del diputado Barrera y de la diputada Morales, para que contextualicen la indicación sustitutiva del diputado Gonzalo Carrera más las indicaciones complementarias, porque si se aprueba lo del diputado Gonzalo Carrera, se caen las indicaciones reglamentariamente del diputado Barrera y la diputada Morales. No, la del diputado Barrera podría ser complementaria. Sí, pero habría que adecuarla a la del diputado Barrera. Sí, pero eso ahí tendría que adecuarla al diputado Barrera si es que se aprueba la del diputado de la Carrera, o una de las del diputado de la Carrera. ¿En discusión, presidente? No sé. ¿Que lea la Carolina la otra? Sí, por favor, lea las indicaciones de los diputados de la Barrera y Morales. Diputado Barrera, cuando lea su indicación. De las otras indicaciones, señalo del diputado señor Boris Barrera, intercálice en el número 1 del artículo 1 del proyecto de ley que introduce el nuevo inciso 3 al artículo 444 de la ley número 1552 que aprueba el Código de Procedimiento Civil, entre las frases cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado, lo siguiente: la deuda no deriva de créditos laborales en favor de los trabajadores. Y la otra indicación también presentada al respecto es de la diputada señora Jaira Morales, para reemplazar el número primero, el número 1 del artículo 1 del proyecto de ley que introduce modificación a la ley número 1552 que aprueba el Código de Procedimiento Civil, la frase 8.000 unidades de fomento por 10.000 unidades de fomento. Eso sería, presidente. Sí, yo creo que las indicaciones ninguna se contradice, diputada, disculpe. Adelante.
solamente para dar contexto, este número no es arbitrario, sino más bien lo recogimos de la presentación que hizo el académico Cristian Maturana, que señalaba que debiese aumentarse. Entiendo que el proyecto original era 5.000 unidades de fomento y él proponía que al menos alcanzáramos las 10.000 unidades de fomento, sin perjuicio de tener que discutir las otras modificaciones más de fondo. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Creo que lo que tenemos que hacer, no habiendo, no siendo contradictorias una con la otra, es tratar de refundir estas indicaciones para poder tener... Sí, adelante. Yo recuerdo que el espíritu que manifestó la senadora Rincón, que es la autoridad del proyecto de ley, es que no exista, entre otras cosas, no exista un mercado secundario de remates de vivienda donde el banco, una vez se pagó, el banco en el fondo deja a la deriva al dueño o al deudor con la propiedad de la casa con remate muy por debajo del valor de mercado. Por lo tanto, aquí yo creo que el principio es lo importante, no el monto. El principio es que la banca no pueda abusar de sus deudores, cualquiera sea este, porque en el fondo aquí lo que está haciendo la banca es enriquecerse, cualquiera sea la calidad de deudor. Entonces a mí me parece que el dejar libre el precio y mantener el principio, que es que la banca no abuse, es lo que yo rescataría del proyecto. Y por eso es que, en el fondo, a la persona que tiene una vivienda mayor a 8.000 o 10.000, según dice la diputada Morales, se le exija un poco más de pago para no dejarlo desprotegido. Porque si no, en el fondo, el negocio sigue siendo el mismo, solo que la banca lo que hace es arbitrar y entregar crédito hipotecario a mayores montos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces terminas perjudicando, de nuevo se produce este corte, y lo que nosotros queremos es el principio, defender el principio detrás de esto, es que los remates no se genere un mercado secundario, donde muy pocos se benefician del dinero de otros, y quién sabe si la banca está asociada en ese negocio, no sabemos. Así que ese era lo que yo quería aclarar. Muchas gracias, presidente. Diputada Morales, tiene la palabra. Después el diputado Laguín. Sí. Después el diputado Barra. Son más preguntas que certidumbre. Yo entendí que había acá dos objetivos distintos y en eso yo creo que hay que distinguirlo. Uno es esta parte del proyecto que lo que busca es proteger la vivienda en caso de mora. Entonces, más que, porque esto no tiene que ver con el mínimo de postura, eso es complementario. Acá lo que estamos protegiendo, entiendo yo, es aquellas familias o aquellos dueños o dueñas de inmuebles que por 1 o 2 meses de atraso, ¿no es cierto?, no se vaya a ver rematada su vivienda principal. Entiendo que ese era el objetivo, que es distinto a a establecer un límite mínimo para el remate. Eso. ¿Sí? Es distinto. Sí, diputado Lavín. Presidente, rescatando el espíritu del proyecto, que es proteger la vivienda única, ¿cierto? La vivienda familiar, ese es el espíritu. Yo estoy con la indicación del diputado de la carrera, que busca que no exista tope, mientras sea la vivienda única, ¿no? Cumple con los requisitos del proyecto, que es lo que buscamos proteger. Sí, me parece con el complemento que hace el diputado Lavín a través de su intermedio, pero aquí no dice que es única, o dice en algún lado. Habitacional. Ya, podríamos agregarlo. Sí. Ahora, lo que... Claro, pero aquí en el texto no lo dice. Entonces, y lo otro que me gustaría, sí, que entendieran, por si no lo entienden, mi indicación, que en el fondo, claro, esto permite que no sea rematado, pero si hay una deuda a trabajadores, creo que debiera efectuarse igual, porque si no están afectando a los trabajadores. Cuando en la pandemia se presentó un proyecto que iba en esa línea del no remate de las casas porque la gente se estaba atrasando, bueno, y nos empezaron a llamar muchos sindicatos y eso, que tenían problemas porque las empresas que, claro, lamentablemente estaban quebrando, pero también estaban entrando en deuda con sus trabajadores porque no tenían cómo pagarle. Entonces, esto lo que hace de que no se vaya, por lo menos, que no se remate la casa con esas condiciones, pero además, y lo que dice esto, que sí se puede hacer cuando hay afectación a trabajadores, a una deuda a trabajadores del dueño de la casa, obviamente. Lo que pasa es que los créditos es la deuda. En el fondo es como un sinónimo de las deudas, es decir, o tratarlo como crédito laboral. Los abogados manejan mejor el tema, yo no sé. Solo un tema, yo entiendo que, por eso entiendo la pregunta del secretario, entendiendo el espíritu de lo que usted dice y estando absolutamente de acuerdo por
resguardar todos los derechos de los trabajadores. Tengo una duda respecto de las responsabilidades, los créditos que pueden existir de personas naturales con esos trabajadores. Hablaríamos más bien de algún tipo de créditos, porque no son personas jurídicas, no es una empresa que le deba a los trabajadores, sino más bien los trabajadores que trabajan en la casa particular, eso es lo que entiendo yo. Podría ser. Y es que el remate de la casa sirve para pagarlos a los trabajadores, sea cual sea la manera que se pueda rematar. No que esto se les evite de que se remate y afectar a los trabajadores. Entiendo el espíritu. El diputado Lavín me había pedido primero, después el diputado Lee. Pero entiendo el que de lo que se refiere, no me gustaría pasar primero uno o dos temas para ver si los dos señor diputado Barrera, Sí, habría que precisar, pero pagar. Ahora, yo no sé si eso puede ser una relación desde el punto de vista de los pagos que se hagan después. Esta es la ley. Seguimos todas estas reglas para que no se remate. Sí, pues es que el espíritu del proyecto no es que no se remate, es que se remate a un precio de mercado, es el espíritu. Para que se remate en favor de los trabajadores. Sí, diputado Lee, diputada Morales. Presidente, bueno, diputado Barrera, el proyecto claramente no es para impedir un remate per se, sino que es para mejorar el avalúo del precio finalmente del remate. Y en el sentido de la protección de los trabajadores, como usted bien dice, hay un orden de prelación que va ordenando el pago a los distintos deudores, ¿no? O acreedores, perdón. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que de nuevo creo que estamos mezclando los dos objetivos, porque acá, más que establecer el límite, lo que se busca es no llevar a remate la propiedad, siempre que, ¿no es cierto?, limita llevar la propiedad a remate, siempre que se cumplan los requisitos, entre esos 6 meses impago. Entonces lo que podría ocurrir sería alguien que nunca llegara a ese límite de 6 meses impago y esa propiedad nunca podría ser llevada a remate. Entonces estamos poniendo en riesgo el pago efectivo de efectivamente esas deudas laborales por parte de los trabajadores y trabajadoras. ¿Estaba yo? Exactamente, porque dice, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen 6 o más meses continuamente, ¿entendí? O sea, eso está evitando de que no se haga el remate. Entonces nosotros decimos, ya está bien, pero exceptuando si es que no hay deuda con los trabajadores. O sea, en el fondo, tú lo que planteas es que si hay deuda con los trabajadores de sueldo, por ejemplo, y lleva 3 meses sin pago, se puede rematar. No me parece. Presidente, yo lo que quería proponer era que para especificar bien y zanjar por lo menos un punto que podríamos estar de acuerdo, es hablar de vivienda única, de aquellos deudores que han pagado vivienda única con destino habitacional, vivienda única con destino habitacional. No, agregar, no está con él, ¿no? Lo que yo puedo aconsejar, presidente, si usted me lo permite. Adelante. Como quedan 8 minutos y esto se complejizó, entre comillas, tratar de llegar para la próxima sesión a una indicación consensuada entre todos y sacar una sola indicación para el número 1. No sé qué les parece. Diputada Morales. Sí, pero hay que redactar bien. Sí, pero no podemos sacar una ley que después sea incoherente. Que quede en la historia de la ley y no en el texto. Muchas gracias. Sí, me gustaría también que pudiésemos discutir también qué ocurre con las deudas de pensión alimenticia. Creo que es otro aspecto igual que tendríamos que revisar en esta limitación del remate. No lo pongo como una deuda.
No, ¿qué ocurre con una deuda de pensión Con estos alimenticia si se requisitos. llega al remate? Pero es que esta primera parte del proyecto impide el remate. Pero una vez que se remate, según entiendo yo, Pero alguien con una pensión, podría ocurrir lo mismo que en el caso de Tener los 5 trabajadores, meses sin pago que nomás. el acreedor, sí, no, es que exacto, el mismo espíritu, que el acreedor de la deuda de pensión alimenticia nunca llegue a esos 6 meses de deuda para que no se vaya a remate y jugar siempre. deuda tendría que llegar para... Porque imagínate... No, lo que... Diputado, orden, por favor. Sí. Sí, solamente aclarar, ¿uso la palabra, diputada? Sí, solamente yo entiendo el espíritu de lo que dice el diputado Barrera y lo que dice la diputada Morales respecto de que, claro, como la ley da, el espíritu de la ley es el no remate o sea, es el remate a precio justo a la propiedad, pero tiene un artículo en su artículo 1 que habla respecto de en qué casos no se haría este remate, que es en los casos de que no haya 6 meses, entonces que alguien pasándose de listo pueda ir en el mes 5 y paga uno, puede ir en el mes 5 y paga otro. Entonces evita el remate de esa manera. Entonces lo que dice la diputada Morales y el diputado Barrera es que para los casos que las deudas sean respecto de pensión alimenticia en este caso y de deudas con trabajadores, no aplique esta regla. Eso es lo que ellos están proponiendo. La ley, pues, si no hay la ley común. Que pueden rematar nomás. ¿Ah? Claro. Indudablemente, tiene razón el diputado. Además. Diputado Lavín. Además, lo que busca este proyecto de ley, ¿cierto?, es que proteger la vivienda, ¿cierto? Tratar de que no se remate, y se remate, que se remate a un precio justo. Entonces, finalmente, estas indicaciones lo que hacen es que se promueva el remate de la vivienda. Está de cierta manera en contra del espíritu del proyecto. Entonces, lo que nosotros debemos buscar, que lo dice el diputado Carrera, que tiene que ver con la prelación en el pago. Que además hay otras maneras de exigir la deuda de alimentos, ¿cierto?, que están establecidas en la ley. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en el fondo de qué es lo que queremos. Queremos proteger la vivienda, queremos proteger las pensiones de alimentos, qué es lo que queremos hacer con este proyecto. Finalmente chocan las dos cosas entre sí. Diputada Ana María. Estamos yendo por otro lado. Lo que pasa es que yo lo que visualizo es lo siguiente, que el espíritu, así como el propósito, tal como lo señaló la senadora Rincón, siempre se pensó en las deudas hipotecarias o que se tenía con los bancos. Entonces, claro, pues se abrió ahora un flanco respecto de que hay otros acreedores y que pueden iniciar otras cobranzas u otros juicios, y no necesariamente son bancos, instituciones financieras o retails, o no sé, sino que pueden ser acreedores los trabajadores o los alimentarios, por decirlo de cierta forma. Entonces acá yo pienso que esto significaría que tendríamos que repensar la redacción del articulado, porque, como les digo, o sea, acá yo veo que el espíritu de la norma como que se nos está ampliando, y la protección de los propietarios de la vivienda única con destino habitacional claramente es un bien preciado, especialmente en esta época que el hecho de perder una vivienda hace muy difícil poder llegar a comprar o adquirir otra, pero aquí también hay acreedores los cuales involucra un interés superior, como por ejemplo los alimentarios y también los trabajadores. Diputado Lee. Es que yo pienso que el flanco que se abrió en realidad es un flanco fácil de resolver, porque el dueño de la acción, en este caso que puede ser alimentario o pueden ser los trabajadores que están impagos,
son los que tienen los recursos judiciales como para hacerse pago. En este caso, lo que estamos limitando es algo que en el fondo el banco va a tener que circunscribirse a la ley para hacer el contrato de crédito hipotecario. Y es ahí donde van a quedar estipulados estos límites legales. Entonces es cuando el banco sea el acreedor principal, porque los otros acreedores eventuales, como dice la colega, tienen sus propios mecanismos de acción judicial. Creo que con eso queda zanjado el tema. Yo quería agregar, no sé si era de la carta. Perdón, esto está regulado por el Código de Procedimiento Civil, por lo tanto nosotros estamos dándole al reglamento del crédito una potestad sobre otras áreas donde ya está todo definido. Estamos como superponiendo leyes. Esto se refiere a tribunales civiles, estamos hablando de materias familiares y laborales. Yo creo que se tienen que hacer excepciones en estos cuerpos legales y por último podríamos decir que hay una prelación. Cuando el banco liquide y pague, vaya y preferentemente por orden de prelación le pague al deudor alimentario o le pague al deudor laboral, al deudor laboral. Pero no mezclemos códigos, eso es lo que planteo yo. Y creo que se define bien si podemos hablar de única vivienda con destino habitacional. Muchas gracias. Diputada Baiza. Sí, comparto lo del espíritu. El espíritu acá es hacer un remate de precio justo y las otras que son importantes, pero tienen una fórmula y de cómo hacer esos cobros que claramente hoy día, cada día más, vemos pensiones alimenticias además muy sensible, trabajadores igual, y tiene canales que están cada día fortaleciéndose. Pero no, puntualmente lo de la vivienda única no me parece, porque vivienda única, hay una sola vivienda. Yo creo que aquí el tema es bien inmueble, con destino habitacional, de domicilio, porque todos tenemos un domicilio, nosotros registramos uno solo donde ahí habrá que ver la parte técnica, pero no hay dos casas, nadie tiene, o sea, tenemos dos casas o tres para arrendar, probablemente, o para tener segunda vivienda de playa, pero la vivienda es única, por eso hay que quedar claro ahí que es, porque decimos vivienda única, no es una vivienda, solo que es destino habitacional, pero es bien inmueble, el proyecto es como bien inmueble. Sí, bien inmueble. Es un detalle, pero que no es menor a la hora de redactar. Gracias. De orden y de tiempo, ¿qué les parece si dejamos a los tres autores de las indicaciones a que se pongan de acuerdo en la semana en el tema del precio, que yo creo que aquí todos estamos contentos de que esto de ponerle un límite al precio al que sea, en realidad no tiene sentido? Yo creo que esto debería ser, como dice el diputado de la carrera. Y por otro lado, ese tema de la vivienda única, que sea una vivienda, o sea, en el fondo decir, mire, en esta vivienda, si tengo una vivienda, el banco no se puede aprovechar, pero si tengo dos, sí se puede aprovechar. También me parece que no debiera ser un límite, ¿ah? Porque el espíritu va más allá. Pero yo dejaría a los tres autores de las indicaciones a que se pongan de acuerdo. Es su indicación. Gracias, Sí, señor presidente. No, ¿y de dónde sacamos vivienda única? ¿Ah? Sí. No, yo entiendo. Sí, y respecto al precio, claro, yo lo que entiendo es que 10.000 UF es un precio razonable también, porque si tú tienes una propiedad que cuesta 100.000 UF y estás en un juicio, indudablemente hablamos de otros parámetros. No es tan fácil rematar una propiedad de 100.000 UF en ese sentido. En eso entiendo el tope. El precio, al ponerle un valor, lo que tú haces es encarecerle el crédito a la persona que va a comprarse una casa entre 0 y 10.000 UF. ¿Por qué? Porque el banco dice, con esta persona yo tengo un riesgo mayor que con el otro. Entonces, el problema no es el valor de la vivienda, el problema es el principio del proyecto, el que hay que recordar. Que el banco no haga un negocio con personas que tienen problemas para pagar. Y esa puede ser una persona que en algún momento subía la tasación fiscal, la ley de rentas 2 le subió su valor, partió con una casa 4.000, construyeron una carretera al lado y tiene una vivienda de 30.000 UF, no es problema de él, o sea, no... ¿Ah? Sí, indudablemente una casa con una tasación fiscal de 10.000 UF, hablamos de una tasa de una propiedad que puede costar perfectamente 30.000, 40.000 UF en el mercado. Entonces, yo no creo que sea la mayoría de las propiedades, sino que más bien... ¿Por qué no mantener ese principio? Sí, solo a modo de orden, diputado Mellado, sin afán de poder, porque
se nos va, salvo que demos otra por prórroga de 5 minutos. Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos, diputado. Solo 30 segundos. Lo que pasa es que todo, a mí me produce de repente que estamos viendo cómo rematarle la casa a una persona más que cómo rescatarle la casa a la persona. O sea, yo aquí me da una sensación de que estamos normando algo. No, está bien que se lo rematen, no te preocupes, que se lo rematen nomás y el precio ojalá lo más alto posible para que el banco no lo... ¿Cómo poder colocarle dentro de lo mismo, colocarle que efectivamente si ya tiene un 50%, hay una obligación de la banca renegociarle a esa persona que no puede por distintos motivos pagar el otro 50% en ese momento? Porque si no te vas a deshacer de una casa, habitación única, ¿cierto? Y sacar de esa casa a esa persona que ha pagado el 50%. Entonces, ¿por qué no le damos una vuelta también de poder ver cómo se ayuda a esa persona, en vez de rematarle, porque llega al 50%, ayudarle a que pague el otro 50% y extenderle el plazo? A mí no lo sé. Me parece la creatividad lo dejo ahí. diputado Mellado. Lo dejo ahí. Piden la palabra, recordemos que estamos en comisión, un espacio formal, diputado, así que, diputado Lavín, ¿quiere agregar algo? Que quedan 2 minutos. Sí, no solamente lo que señala respecto a lo que señala el diputado Mellado, siempre los incentivos para la banca va a estar en renegociar, pues si la banca quiere que le paguen, no quiere rematar, esos incentivos ya existen. Por eso el proyecto de ley lo que busca es proteger la vivienda y que se remate cuando ya se llega a esa instancia, que se remate al mejor precio posible. Eso es lo que busca. Lo que nosotros en la discusión nos estamos yendo para todos lados y eso que el proyecto es súper acotado. Estamos en la hora. Yo creo que efectivamente nuestro deber es legislar de la mejor manera para que después no pase lo que sucedió con este proyecto que vimos recién. Yo propongo que puedan ponerse de acuerdo para que podamos y conversar entre nosotros para poder darle una salida a esto lo mejor posible. Y bueno, agradecido la moción del diputado Lavín que nos permitió hoy día haber despachado un proyecto y eso es una buena noticia. Primer proyecto. Del periodo. Gracias. Se cierra. Se levanta la sesión.